Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy, con mucho pesar, quiero poner de manifiesto el duelo de mi familia. Hemos perdido a uno de sus miembros más queridos, César Ramón Rodríguez Tejada, primo hermano y más que hermano. El ser humano más bondadoso, más inocente que yo he tenido oportunidad de conocer en toda mi vida. Ha fallecido el jueves en la medianoche y para nosotros ha sido un rudo golpe, porque César era la expresión más sublime de la bondad, de la mansedumbre, del afecto. Todos los primos, todos los familiares convergíamos en ese aprecio profundo a César Ramón. Lo acabamos de perder en San Francisco, ya entrado en edad y afectado por un tipo de enfermedad incurable. Nos preparamos en cierto modo durante meses porque sabíamos que el diagnóstico y todos los esfuerzos que se hicieron eran fatales. Ya. A su viuda Cecilia, a sus hijas Carolina, Padi, Cesarina, a todos en general los hemos tenido muy adentro del corazón en este día triste para mi familia. No podré estar en sus funerales porque por razones explicables de edad y de restricciones debo permanecer a distancia y mejor ausente de los grupos que naturalmente se forman en esos velatorios. Él fue un miembro muy entusiasta del Cuerpo de Bomberos de San Francisco y me imagino que sus compañeros estarán acompañando a la familia en su último adiós. César Ramón, un santo de la bondad, del desprendimiento, de la inocencia. No pareció nunca que era de este tiempo. Dios le dio el premio de 3 hijas magníficas que lo acompañaron y en sus últimos años y durante todo el tiempo de décadas ya de su envejecimiento le brindaron el cobijo y el amor de hijas. Yo siempre le previne a él: primo, no se ponga triste que usted tiene 3 niñas ahí. Usted no sabe lo que van a significar para su vejez. Las hijas, cruciales en la atención de la familia, de los hermanos, de los padres. Una familia admirable, muy querida que formara. Que Dios le dé eterno descanso a su alma
y paz a sus restos. César Ramón Rodríguez Tejada. Mi querido primo hermano, más que hermano, descansa en paz, primo querido. Bien, la realidad es que no hay manera de alejar la pandemia, la guerra y las derivaciones ruinosas de la economía que están en curso y propuestas como tema de este programa. Más de 3 años, es duro admitirlo, he estado dándole al programa encabezamiento con esas noticias desgraciadamente tristes, porque no ha habido enmienda, porque se ha cambiado en gran modo todo, porque sus riesgos siguen siendo predominantes. No es fácil decirlo siquiera no es fácil. Todos estamos conscientes de que las crisis conjuradas en gran manera lo han cambiado todo. Sobre la pandemia se nos dan noticias que el virus va a permanecer entre nosotros como enfermedad endémica, que será una de sus derivaciones variadas o variables, que dejará de ser tan letal, pero que no se va a ausentar. Pero existe el drama de los que tenemos las precondiciones: diabetes, edad avanzada, todo lo que está dentro de ese cuadro de precondiciones siempre será una amenaza real, esa desgracia de la salud del mundo que ha sido el COVID-19. Se leen las noticias ahora con una rapidez asombrosa. Y cada vez que uno pasa de una nación a otra, lo que encuentra es preocupación, desaliento, dificultades con esas crisis conjuradas de que hablo: pandemia, guerra y ruina económica. No tan solo la que está en curso, sino la ya anunciada. Un Fondo Monetario Internacional que predice con sequedad media Europa entrará en recesión a corto plazo. Unos Estados Unidos, locomotora del mundo de tantos años, trepidando, una economía envuelta en trastornos de escala mundial muy serios. Y se teme lo peor: crisis migratoria, trastornos serios de su quehacer político, cosa inverosímil que no se podía suponer porque era el modelo de la democracia del mundo. Y lo hemos visto desplomarse, el desorden, las dificultades institucionales, que ahora precisamente, al comenzar el año 23, acaba de asomar la cabeza plenamente. Salió hace 2 días la información muy exacta
de que un senador republicano, Bauer, jefe de un comité especial de la Cámara de Representantes, no senador, representante, anunció que están listos ya comenzando a citar funcionarios del Tesoro y de otros departamentos de Estados Unidos, porque van a abrir una investigación sobre el presidente Biden y su familia. Esto está precedido por todo el año, todo el tiempo que ha estado el expresidente Trump sometido a apercibimientos severísimos, sobre todo de una comunicación social muy hostil para él. Y lo han propuesto de mil maneras para inhabilitarlo, encarcelarlo, invalidarlo. Ahora viene el reflujo, la otra ola de ese tsunami. Biden y su familia. Por Dios, el presidente de los Estados Unidos, con una Cámara de Representantes que acaba de pasar por una experiencia singular, ya es de mayoría republicana, hubo dificultades serias para elegir al presidente de la Cámara, que es la tercera posición en importancia en Estados Unidos, después de la presidencia y la vicepresidencia. Finalmente se eligió al señor McCarthy, pero tuvo que ceder 4 o 5 funciones esenciales de ese liderato, que están en manos de un grupo republicano que se negó a elegirlo en 14 ocasiones de votación. En la 15ª fue cuando se aprobó, pero bajo la condición de que se pactó todas las atribuciones que le correspondían, que son inherentes a la presidencia de la Cámara de Diputados, pero que el señor McCarthy no la podrá ejercer porque ya la delegó en los distintos comités organizados. Entonces, Dios mío, uno mirando la política norteamericana tan tumultuosa, tan impredecible como está, tan poco ejemplar, la guerra de Ucrania, incesante, Rusia que ataca ahora con más fuerza, Rusia que cambia los mandos militares y los sube ya a los mandos de sus ejércitos, que habla de cambiar la condición de operación militar especial en el Donbass y en Luhansk, en Ucrania, sino que va directo a la guerra real, definitiva, superpotencia, con todo el armamento inimaginable. Uno dice, Dios mío, ¿y qué va a pasar? Otras partes del mundo trepidando. Taiwán, los Balcanes, ni hablar. El Cercano Oriente, como siempre, con sus guerras, sus cánceres de guerra que son impenitentes e incurables. La idea es que hay, incluso para los propios Estados Unidos, menciones muy ominosas sobre una posible depresión, primero recesión, pero hay algunos que llegan a escribir que por el paso que van las cosas podría degenerar en depresión. Es decir, son crisis finales. Es decir, es un tiempo realmente singular, inaudito,
insólito. A todo esto, como decía en el programa pasado, hasta el Ártico pasa a ser la noticia más preocupante, porque como están los recursos naturales inmensos que tiene y se está produciendo el deshielo por la crisis climática, entonces las 7 naciones que los rodean, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia, están crispados y se va concentrando el armamento más avanzado del mundo y ha habido incidentes peligrosos y se habla de que la verdadera Guerra Fría puede estar en el Ártico, no por sus hielos, sino por sus armas y sus recursos de minerales infinitos y de recursos de la tierra, que gas, petróleo, bueno, y todas las tierras imaginables. Uno dice, pero bueno, ¿qué va a ocurrir en la escala mundial? Que en la regional ya sabemos cómo han ido las cosas. Vimos a Brasil arder, un hemisferio, el 50% de su población, haciendo parte de ella una invasión a los locales de sus poderes públicos, en una acción directa, desordenada, peligrosa para el orden democrático, en medio del otro 50% que está celebrando el acceso al poder de Ignacio da Silva, Lula da Silva. Y se prenden todas las alarmas y comienzan los análisis sombríos. No tiene mayoría en el Congreso, va a gobernar en minoría. Los ejércitos están detrás de esas manifestaciones. Lo que piensa esa población que le demanda un golpe de Estado es lo que el ejército en el fondo quiere. Óyame, no son sencillas las noticias. Nosotros en el Caribe, en este Caribe augural, tenemos que estar muy atentos y muy activos, no dormirnos, porque esas circunstancias mundiales y regionales tienen un efecto directo sobre cosas que están ocurriendo y están por ocurrir en nuestro medio. Fíjense si eso es cierto. Como ahora uno en pandemia tiene la ventaja de que el tiempo le sobra para reflexionar en silencio y soledad. Yo decía, pero Dios mío, ¿cómo ocurren las cosas? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, los procesos criminales ya por abrir a Trump, las investigaciones que pueden conducir a abrirle proceso criminal e impeachment al presidente de Estados Unidos y procesos criminales a su familia, entiéndase, sus hermanos y sus hijos, va a influir enormemente en el desarrollo del proceso político electoral. Pasaron las intermedias ahí a gatas, pero vienen las presidenciales. ¿Cómo va a ser? ¿Qué influencia van a tener esos procesos recíprocos de dos hombres importantes? Uno que es presidente, otro que lo fuera, y que puede volver a serlo. Óigame, no es ciencia ficción, no es novela. Son realidades que están ahí, comprobables, palpables.
Entonces yo decía, qué semejanza tan terrible hay entre el proceso ese de tranque de los procesos penales y los efectos políticos y el caso dominicano. Los procesos penales mayores, y miren que los que están abiertos y conociéndose en las partes previas de méritos, de las acciones, coerciones, etcétera, los que vienen, los que son reales, que están ahí, unos ya terminados, represados, sin movimiento, y otros por abrirse todavía peores, entiéndase, caso Hacienda, Donald, visitas sorpresas. Hay, para poner solo ese ejemplo, polarizar esas dos cosas. ¿Ustedes se imaginan el efecto político que eso va teniendo? Si se apoderan finalmente y se descongela la acción que ha estado presa, contenida, a pesar de estar lista toda la documentación en la que descansan los méritos de la acusación. El desastre es de todos modos, si se activa o si se congela. Si se congela por presiones, porque al Ministerio Público de un modo u otro pesa su independencia, lo han logrado contener. Esas acciones serían horrorosas para abordar unas elecciones, el presidente Abinader, con eso contenido. Porque van a ir saliendo todas las irregularidades, se va a conocer en el infierno, que es el pequeño infierno, que es una campaña electoral, el contenido de expediente como ese de Hacienda, poniendo ese primero. El visita sorpresa ya ustedes me han oído explicar que es el más fácil de todo, porque no hay papeles, ni disco duro. Es un crimen o un posible crimen sin rastro, pero la ley es sabia. Prima facie es culpable, o son culpables los que han estado manejando los fondos públicos. No han adquirido o han desaparecido la documentación de sustentación. En este caso también los aspectos digitales que dijo el secretario de la Presidencia, el señor Paliza, aquí no hay nada de eso. Y estamos, repito, hablando de 61,000 millones de pesos. ¿Cómo va a llegar el gobierno de Luis Abinader a unas elecciones con eso contenido, sin daño, que la logró, que la tiene, precisamente por haber decretado la independencia del Ministerio Público, por haber designado 18 abogados para la recuperación de miles de millones de pesos? Son sus méritos, no hay dudas. Pero si se contiene, entonces, ¿quién tiene tanto poder que puede contener eso? Atiendan. Si se le da curso, peor. Porque como explicaba en la pasada, hay un factor político importantísimo, el binomio de dos hombres poderosos, Hipólito Mejía y Danilo Medina, expresidentes los dos, poderosos en todo sentido. Uno, que ya vemos el tipo de capacidad de rencor y de represalia que tiene, porque lo hizo frente a su propio compañero Leonel Fernández, pero que tiene el drama tremendo de su familia en procesos criminales durísimos, donde no es imaginable que puedan ser exonerados de responsabilidad
y las penalidades serán necesariamente severas. Necesita gracia, necesita indulto, necesita desistimiento. ¿Quién lo puede dar? El otro hombre poderoso. Y la relación afectiva y el respeto que le pueda tener al presidente Abinader, ese expresidente que menciono primero, estarán sepultados. ¿Quién fue que propició todas estas acciones correctas de la República? Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República. Esa es la realidad histórica. Ahora, ese conflicto, moviéndose como las estructuras de la tierra, sí, es un terremoto lo que está previsto, en un sentido o en otro. No se pueden parar los procesos, porque se va a hundir en el descrédito y va a perder el prestigio el presidente, y sobre todo la República va a sufrir una derrota muy dolorosa. Una más. Ver fracasar a su ministerio público, que ya lo han estado dividiendo, que ya lo han estado intrigando, que ya lo han estado separando. Ahí anda una información de que dos de ellos, que son los que están en el campo de las investigaciones, Jenny Berenice Reynoso y el doctor Camacho, están molestos porque está listo el expediente de Hacienda y no camina. Y se habla hasta de la renuncia. Y el otro que está representado por el ícono, Miriam Germán Brito. Pero esos son logros de la República, lauros. Se lo va a quitar la política. Se va a imponer el crimen de la corrupción inmensa que azotó este país por encima de esa esperanza de la República. Óigame, quien me diga a mí que eso no es aciago, que esa no es una gran desdicha de este país, me estaría mintiendo. Me estaría mintiendo. El país sería un retroceso espantoso que uno no sabe, porque esa es la parte complicada. ¿Hasta dónde puede llegar el encono público? ¿Hasta dónde se puede perder la paz? ¿Y qué puede surgir en medio de una situación de desorden e incertidumbres de esa naturaleza? Estados Unidos, entre Trump, Biden, impeachment, falta de pago de impuestos, etcétera, Trump está expuesto a lo peor, a que ocurra algo parecido, pero naturalmente en el seno de una superpotencia mundial. El caso nuestro es una pequeña parte, de una pequeña isla del Caribe, que tiene su drama, que tiene más que drama, su tragedia. Porque viene siendo el este próspero, organizado, con recursos, infraestructuras, aeropuertos, puertos de profundidad, ríos, etcétera, sometido al arrasamiento propuesto por la geopolítica en base a las ruinas, la desgracia y la pobreza y la desesperación de la parte oeste. Que por cierto, las cosas que ocurren, señores, son... Leí hoy en uno de los diarios, creo que en el diario Hoy precisamente, antes de venir, creo que fue hoy, digital, Canadá. Qué vergüenza, qué vergüenza.
Canadá envía blindados a Haití, carros blindados, en una especie de tren aéreo, para que esos carros blindados le sirvan para restablecer el orden y el equilibrio institucional y los términos democráticos de vida. Haití. Y dice el reportaje, nada menos y nada menos que la señora canciller y otra importante figura femenina de Canadá. El Canadá ha hecho aportes muy generosos. El Canadá ha sido asociado leal de Haití en su desgracia. Y dice el mismo reportaje, las pandillas están muy armadas, controlan el territorio, siguen aterrorizando, siguen matando, siguen secuestrando. Hay hambre, hay cólera, un desastre. Y Canadá está, cuánto cinismo, impartiendo en ese estado ideal, obedeciendo a una petición del presidente de Haití, Ariel Henry. Por Dios, Haití, que el día 9 de este mes se quedó sin Senado y no tiene un solo funcionario electo, ni en el orden legislativo ni en el orden ejecutivo, y menos en lo judicial. Secuestrada la población por el terror. Ahora vi un dato en la misma publicación que decía, ¿a qué me refiero? Que decía, están en el aniversario el día 10 del terremoto, que se ha hecho un recálculo a la baja, que no fueron 300.000 muertos, sino 200.000, pero se han gastado miles de millones de pesos y no se ha emprendido nada. Ni siquiera el Palacio de Gobierno se ha podido emprender y en el 20 se anunció. Y sobre ese caos es que está hablando Canadá, que está mandando blindados para resolver. Ellos mismos por sus propios medios ocultan la realidad del tranque internacional que hay ahí. Es mi tesis. La providencia, la divina providencia, en medio de estos dolores, en medio de todo este desastre del vecino territorio, llamémosle así, parece que se ha encargado de ordenar las cosas de otro modo. Canadá, Estados Unidos, Francia, cabeza de la geopolítica tradicional, temblorosos. No pueden hacer nada con el Consejo de Seguridad, de Inseguridad que yo llamo, porque hay vetos de Rusia y de China. No, Fuerza Armada, nueva intervención militar, no señor. Eso no es lo que quiere el pueblo de Haití. Cinismo también, porque están premiando el crimen, la presencia de las pandillas sanguinarias. Pero esas no están por la libre, esas fueron armadas poderosamente para producir eso. Porque el objetivo es derramar población sobre nosotros, ilegales, y crearnos una situación de conflicto inmensa.
Y el presidente Abinader reacciona y le dicen Naciones Unidas, ahí le dicen Los Ángeles, no firmo, y en Naciones Unidas, vengan a apoyar esto, que son ustedes los que tienen que resolver el problema de Haití, no somos nosotros hemos ayudado más que nadie, posiblemente podamos contribuir, pero nos van a... Y voy a construir una valla verga, un muro. Ya hay aquí, según tengo informaciones muy confiables, en el seno del gobierno, funcionarios coaligados, traidores de la patria, hablando, reunidos en Cancillería, sin la asistencia del canciller. No estaba. Él la convocó, pero no estaba. Hablando de la necesidad de que hay que reconocer una minoría haitiana, que hay que abatir el fallo 168, el glorioso fallo 168 del Tribunal Constitucional, lo quieren abatir. Ya están conjurados, ya están coaligados, ya están conversando, porque los organismos internacionales entienden que esta pandillita de inservibles está dispuesta a todo con tal de ganar su favor y su apoyo. El presidente lo sabe, ya fue informado, él sabe cómo. Estamos hablando de cosas pesadas. Hay alta traición en el seno de funcionarios del orden de la política exterior nuestra, trabajando en favor de la demolición del fallo 168 y el establecimiento de una minoría haitiana, que es una manera de tratar de formalizar el proceso previo, el que va a conducir al día D de la fusión por reabsorción en un Estado binacional, un plan para matar la República, privarla de su independencia y de su condición de Estado-nación. ¿Oyó usted, presidente Luis Abinader? Se lo dice este hombre, ya en la postrimería de su vida. Si no se amarra el sable y comienza a castigar la traición interna que tiene, que es traición a la República, su suerte va a ser muy desgraciada y perderá todo el prestigio que ha logrado alcanzar. Porque el país se va a sentir ayuno de apoyo, huérfano de protección, de defensa, de representación. Y él sabe reaccionar. Ha tenido reacciones incalculables en la historia. Apréndanlo y no lo olviden ustedes. Lo estoy diciendo para que después no se diga, no lo sabíamos, no nos dijeron. Sí, está. Consulte a su sector de política exterior. ¿Quiénes son los que han estado manejando la idea de declarar minoría haitiana, étnica, como una manera de tronchar la pureza, la integridad de nuestra soberanía? Nosotros tenemos una constitución y un tribunal constitucional que dicta un fallo luminoso, ordenando las cosas. Danilo Medina se fue al fango de una ley prostituta, la 169, para desconocer ese fallo. Ahora se pretende algo parecido. En todo caso, presidente Abinader, yo
desde aquí le digo, no sancione a nadie. Déjese descalabrar. Pero tenga por lo menos un gesto que lo inmortalizaría. Se lo voy a decir en qué consiste. Prepare el referéndum y plantee 3 preguntas esenciales sobre soberanía, nacionalidad, muro. Lo que el pueblo diga, se haría, sin chistar. Pero no los grupejos de amanuenses y de sirvientes del poder extranjero, porque aquí está metida la condición peligrosísima de la pérdida de nuestra independencia. Yo creo que esto que estoy diciendo no tiene nada de tremendismo. No lo tiene. Es algo muy pesado, muy denso, pero muy cierto. Está a la vista. El deterioro no puede ahondarse más sin que se comiencen a generar consecuencias impredecibles. Es una situación realmente, verdaderamente, muy peligrosa la que estamos confrontando. Está ahí el proceso electoral. Fíjense todos los elementos que le estoy dando. El Ministerio Público desmembrado, al parecer dividido arriba, desmembrado de la jurisdicción de los jueces. Doctor Camacho que reacciona y dice todo de un expediente, y ya yo ni atiendo a las designaciones de esos expedientes. Todos están en su casa bajo arresto domiciliario, no sé qué, y censura a los jueces porque es una barbaridad cambiarla. Se ha hecho una investigación eficiente, los méritos son exhaustivos. Bueno, se logró eso. Se maquina en Cancillería contra la nacionalidad. Y viene un proceso electoral para elegir presidente. Y un quehacer político que luce tibio, indiferente, atento a medio talle de las urgencias, de los riesgos. La República enflaqueciendo, perdiendo energía hacia el mundo en cuanto a la preservación de su prestigio, de su reputación de nación aguerrida, valerosa, que supo no solo ganar su independencia en el 44, sino rescatarla en la restauración ya de España, de los ejércitos españoles, como lo hicieron en Sudamérica las otras naciones. De manera que el tiempo no es bueno. Para nosotros es muy, muy nublado, está muy nublado, muy ensombrecido. Y desgraciadamente no ha habido definiciones más categóricas como las demandan las urgencias actuales. Yo creo que estamos expuestos a cosas muy graves, inmerecidas, porque no las merecemos. Entonces vienen las turbaciones de las costumbres, de los hábitos, la criminalidad,
en una guerra, en una especie de enfrentamiento a la policía, y está respondiendo con la dureza que conocemos. Y la seguridad por restablecerse, pero por donde quiera que se mete un dedo, sale push. Sale push. Como que nos vamos quedando sin lugar para la confianza y la alegría. Y eso no es bueno, eso es fatal, eso es mal augurio, es una forma de anunciarnos que vamos directo a desastres mayores. Hay un aspecto que no es de la política nuestra, pero que algunos amigos me pidieron que lo explicara, porque desgraciadamente en la comunicación social mayor del mundo hay muchas mentiras, muchas falacias, muchas manipulaciones. Como ocurre siempre en tiempos de guerra, que la verdad es una víctima. La primera y permanente víctima. Algunos amigos me estuvieron preguntando, doctor, ¿y esta cuestión de los documentos clasificados que le han encontrado al presidente Biden? Explíquenos qué puede haber debajo de esta situación, al parecer inexplicable. Son los abogados del presidente Biden los que apoderan al Departamento de Justicia de esa información. Aparecieron papeles, documentos clasificados, es decir, cuando un documento es clasificado es de secreto obligado, por consideraciones de seguridad nacional, esencialmente. Los primeros aparecieron en una universidad de Pensilvania, Universidad de Filadelfia. Y los últimos aparecieron en un garaje de una de las casas del presidente Biden. Tengo entendido que es en Connecticut, no sé dónde vive exactamente. Le preguntan al presidente Biden de eso que apareció en el garaje. Y él dice, bueno, ahí está mi Corvette, un viejo carro de la Chevrolet que él conserva como reliquia. Como queriendo decir, si yo tengo mi Corvette ahí, documentos clasificados, yo lo podía tener ahí con seguridad. En la universidad da lo que aparece, en la universidad parece no tiene una buena reputación de autonomía y parece que recibió de algún modo relaciones perniciosas y auxilios de capitales chinos. ¿Cómo? Y ustedes me dicen eso, sí. Y los de Trump aparecieron en Mar-a-Lago, en Florida, en su casa. Pero me dice, mira, los de Trump estaban en un área de bajo control de servicio secreto, que donde está el expresidente parece que existe, parece que es relativa a su cuidado y su protección. El presidente de los Estados Unidos tiene mucho poder, incluso ese de poderse llevar documentos clasificados lo practicó el presidente Obama, que tiene, porque se entiende que si el presidente se lo lleva y no lo difunde, sigue clasificado. ¿Qué diferencias pueden existir en esas cosas? Una, que hay un presidente en ejercicio, que era vicepresidente cuando la cuestión de los documentos clasificados, los del garaje
y lo de la universidad. El otro, más protegido porque era en áreas bajo control del servicio secreto. Pero no es presidente. Puede ser un imputado. El otro no puede ser imputado sino mediante impeachment previo. Estarán tratando de forzar su propia gente, el propio estamento que lo propició, acosarlo, llevarlo a una condición angustiosa de renuncia obligada. Él iba a anunciar o va a anunciar dentro de 2 semanas si va o no a la reelección. Este es un aviso para que no la anuncie o que si la anuncia es que no va. En lugar de la renuncia, decir, bueno, yo no voy a la reelección, bueno, vamos a permanecer con él, que ha tenido innegablemente, y esto en el orden humano hay que respetarlo mucho, algún tipo de problemas de salud que no es tranquilizante ni concebible por la posición que detenta. Tiene el poder de destruir al mundo en sus manos. Yo le dije a los amigos, miren, eso es parte del conflicto, que viene incluso como secuela, como estela triste de los sucesos del 20, de todo lo que pasó el 20. Estados Unidos, que es un pueblo magnífico, generoso, trabajador, brillante, desgraciadamente está pasando por una etapa muy desagradable y muy delicada de desorientación. Y con él, medio mundo, porque él es locomotora de ese medio mundo. Antes lo fue del mundo entero, pero ya le surgieron las potencias de Asia y Euroasia. Hostiles incluso por divisiones de intereses, de comercio. Eso habrá que dejarlo que ocurra, observarlo. Ayer yo le decía a un pariente muy querido, lidiar con las circunstancias y allanar dificultades es lo que se le puede dar como instrucción más prudente y eficiente a un emisario. Tú político, tú comunicador social, tú ciudadano de esta tierra pequeña, atento a aquel fenómeno que te puede afectar. No te adelantes, no pronostique. No, lidia la circunstancia, observa en qué medida te daña o te favorece. El trastorno grave de Haití está trabado porque hay una implicación mayor de geografía mundial que en cierto modo se puede resumir en esto. China y Rusia tienen intereses muy sensitivos en la región. Si se declara una república nueva, democrática, del socialismo del siglo XXI, lo verían con placer. Y el norte tendría que reaccionar y vendría la macro tragedia de la región. Y para eso se necesita una república unida, con capacidad y patriotismo en sus planos de dirección, no afectada ni dañada, como andan esos bolsos de funcionarios inservibles, maquinando contra su suerte. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Canales 33 claro, 3 del cable, que asimismo Teleimpacto en sus canales 52 y 22, Claro 52, 22 del cable, a las 12 del mediodía, una vez termine la versión central,
como a las 9 de la noche, Teleimpacto reproduce, así como el lunes en las 7 de la mañana y las 8 de la noche, su respuesta. Estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.